Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bueno, yo te diría que el gobierno, con todo y las críticas que se puede hacer a la gestión, con el manejo de la crisis multidimensional, que no es la única causa en la gestión de gobierno, hay una causa geopolítica. Yo creo que el gobierno ha sido más coherente en su estrategia que la oposición. Más coherente en el sentido que hay como una conducción que las fisuras que pueda haber en el gobierno, de alguna manera, hasta el momento no se han convertido en grandes grietas o grandes fracturas. Aun cuando yo diría que las regionales y lo sucedido en Barinas es una ventana que se abre al país sobre las posibles fisuras entre el gobierno, entre las instituciones, el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, etcétera. La propia presidencia. Entonces yo creo que Barinas abrió una ventana a fisuras que probablemente existan, pero que para la cotidianidad, para la gestión del diálogo, parecía pues que el gobierno era un bloque cerrado. Nos estamos como desnudando, que Barinas desnudó de alguna manera la política, y estaba escribiendo, en este momento terminando de escribir sobre las regionales, que yo creo que son una suerte de laboratorio político que podría estar marcando la pauta de lo que podía pasar de aquí en adelante con las próximas elecciones en Barinas, con las presidenciales, etcétera, etcétera, donde, bueno, afloran quiebres internos, por supuesto, en ambos bloques, muy conocidos los de la oposición, menos notorios los del gobierno hasta este momento. Vamos a ver entonces un poco ese campo de la oposición, ¿no? Que pudiéramos dividirlo en dos, en una oposición radical que había estado dirigiendo el destino de la oposición global en los últimos 3 años, y esa nueva oposición que participó en las elecciones y que está ocupando cada vez un espacio mayor. Claro. ¿Cómo lo ves? Bueno, fíjate, ahorita en la oposición hay 2 bloques, igual que hemos hablado de los macrobloques que son gobierno y oposición. Yo diría que hay dos bloques, el bloque abstencionista dirigido por Leopoldo López y el bloque pues, participacionista, si es que eso existe, o el bloque electoral. Eso me parece a mí muy importante, que haya un bloque, yo diría, vamos a decir democrático, en el sentido que entiende que hay que participar en los procesos electorales, que la abstención y la negación del voto no venezolanos y venezolanas, porque como he escrito yo por ahí, la abstención tiene un grave problema, es un silencio electoral donde tú no le vas a preguntar al 40, ¿cuánto fue el porcentaje que se abstuvo? 42,8%. Ese fue el de participación, creo. El de participación, bueno, el contrario del 42,8%. Tú no le vas a preguntar a todos y cada uno porque se abstuvo. Entonces, la abstención es una suerte de comportamiento político secreto, que tú no sabes de cuál fue realmente la causa. Que nos analicemos fuertemente el bloque gobierno y el bloque oposición, que de alguna manera pensemos en las regionales como un laboratorio político electoral y en Barinas como yo diría una llamada de emergencia. Sonaron las alarmas, yo diría, para el bloque gobierno, y sonaron las alarmas de alguna manera también para la democracia. Eso es un poco el análisis que yo hago de las recientes regionales. Creo que como venezolanos y venezolanas hemos sobrevivido a la crisis multidimensional. Eso habla muy bien de nosotros, de la venezolanidad. Hemos sobrevivido bastante bien a la crisis multidimensional, pero la crisis multidimensional está desnudando la política. Okay. Está desnudando la política y nos está haciendo a los ciudadanas y ciudadanos, independientemente de la posición política, más críticos y más críticas ante la desnudez
de la política. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.